258 del 2013. 258 del 2013 de la Corte Constitucional. Básicamente, esta sentencia habla sobre el problema jurídico que se ha levantado entre la coherencia entre las pensiones. Básicamente, los servidores públicos, al entrar en vigencia la Ley 100, cambia un poco el sistema de liquidación de las pensiones y obviamente la parte del sector público venía con algunos beneficios, sobre todo en cómo se liquidaba y el monto de liquidación. Entonces, básicamente, la sentencia entra a demandar el artículo 17 de la Ley Cuarta del 92, básicamente argumentando violación a los principios de igualdad y de sostenibilidad financiera. Porque, pues, como estaba antes, de la Ley 100 era que se tomaba el promedio del último año, del salario más alto en el último año. Por lo tanto, eso hacía que las pensiones fueran mega pensiones. Y adicional a eso, se tomaba por cuenta todo concepto, independientemente de que lo hubiera cotizado o no al sistema. Por lo tanto, atentaba contra la sostenibilidad financiera del sistema. Y pues siendo un régimen especial para congresistas, pero también aplicaba para otra serie de personajes como magistrados y demás. Entonces, en el aspecto personal considero que hubo un poquito de subjetividad y de favorecimiento al reglar esta norma de esa manera, ¿no? Entonces, el objetivo es poder revisar qué se dijo en la sentencia de la Corte, cuáles fueron sus pronunciamientos y qué decía el Consejo de Estado, que son como los dos entes que se han pronunciado. Listo. Entonces, pues inicialmente la Corte Constitucional demandaba el artículo 17 de la Ley Cuarta del 92 sobre la parte de pensiones, y obviamente recopilan unas demandas que se fueron acumulando con respecto a este artículo y la aplicación, la entrada a la aplicación de la Ley 100. Básicamente se censuran la parte de la mesada pensional que pueden reclamar, no está sujeta al tope establecido al acto legislativo 01 del 2005. Lo otro, que no es proporcional a las cotizaciones efectuadas al sistema durante toda su vida laboral, y la forma de liquidar el ingreso se toma a partir del último año de servicio y no como se consagra en el régimen general de pensiones. Y también está toda la parte del incremento anual que se hace en relación con el salario mínimo, a diferencia del IPC, como se había hecho antes, ¿no? Bueno, como se hace en algunos sectores. Hay que tener en cuenta que en ese pronunciamiento la Sala Plena considera que este artículo de la Ley Cuarta del 90 resulta contrario al ordenamiento constitucional. ¿Por qué? Porque supone que este sistema tiene unos principios de universalidad, solidaridad, eficiencia, y que es basado en un régimen de sistema pensional equitativo. Entonces, pues como venimos diciendo, estos congresistas o estas personas que accedieron a este beneficio entran al sistema con mejores condiciones que el resto de la población en el tema de pensiones. El monto, sobre todo. Además, pues genera una desproporción porque, como lo mencionábamos antes, entra todo concepto y hay una desproporción entre el valor de la pensión y las cotizaciones. Y lo peor de todo es que esta desproporción excesiva es financiada con recursos públicos. Es un subsidio muy elevado cuando se supone que las personas con un alto salario deberían tener menos subsidio. Aquí está ocurriendo todo lo contrario. Listo, entonces la parte de decisión de la sentencia, primero declara inexequible las expresiones del último año y por todo concepto que hablaba el artículo, y se aumentara en el mismo porcentaje en que se reajusta el salario mínimo legal. Entonces, contenidas en el primer inciso del artículo 17 de la Ley Cuarta del 92, así como la expresión por todo concepto contenida en su parágrafo, y exequibles en las restantes expresiones del precitado artículo relativas al régimen pensional de los congresistas y de los demás servidores públicos a quienes les resulte aplicable, en el entendido que no puede excederse el régimen pensional allí previsto a quienes con anterioridad al 1 de abril del 94, o sea, en la entrada en vigencia de la Ley 100, no se encontraren afiliados al mismo,
Y el segundo es como factores de liquidación de la pensión, solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario y que tengan un carácter remunerativo del servicio, sobre los cuales hubieran realizado las cotizaciones respectivas. También está la parte de las reglas sobre el ingreso base de liquidación, que serán aplicables a todos los beneficiarios del régimen especial y que son las contenidas en el artículo 21 y 36 de la Ley 100 del 93. Y por último, según el caso, pues obviamente no todos los casos son iguales, las mesas correspondientes no podrán superar los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes a partir del 1 de julio del 2013, que eso fue básicamente lo que cerró la Corte Constitucional en la sentencia Y hay un tema muy interesante y que creo que fue el que generó que esta sentencia se empezara a demandar por los afectados, entre comillas, y es que declararon que las pensiones que fueran reconocidas bajo este amparo, como se consideraban con el abuso del derecho, tenían que ser revisadas por los representantes legales de instituciones de seguros sociales competentes y tenían que reliquidarse pues para que no superaran el tope de los 25 salarios mínimos legales vigentes. Entonces ahí es donde empieza a haber la controversia. Claro. Pues más adelante se ve que la misma Corte Constitucional en el 2015 sacan una sentencia unificada, una SU, que es la SU 230, en la cual obviamente le ponen un poco de freno a lo que habían dicho antes en la sentencia 258, y obviamente hablan de una interpretación abstracta de la norma. Entonces, por ende, debe ser obligatoria para todos los jueces y deberían aplicarse para todos los eventos en los cuales la mencionada norma resulte relevante. ¿Sí? Entonces, lo cual determinó que el IBL en cualquier persona que fuera beneficiaria de este régimen de transición correspondería al previsto en la Ley 100. Entonces, obviamente, esta decisión de la Corte Constitucional en ese momento deja casi sin efectos diversas sentencias proferidas previamente en la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la que se encarga de toda la parte del sector público. El problema es que dentro de todo este sancocho legal y de tantos intereses en conflicto, la misma Corte Constitucional posteriormente, ¿sí?, que ella venía muy aferrada a la defensa de su línea, profiere la sentencia T-615 del 2016, en las cuales señala que la sentencia, la C-258, que era la que estábamos hablando del 2013, y la SU-230 del 2015, no aplicaban para las personas que hubiesen consolidado su derecho pensional antes de la expedición de esta sentencia. Por lo tanto, ningún proceso de reliquidación pensional terminará siendo definido con el precedente de la Corte. Entonces, casi que las personas que habían logrado consolidar su derecho pensional no se les iba a reliquidar. Entonces, esto enreda un poco más el tema de las megapensiones. Ahí el tema es, obviamente hay intereses de por medio y son más intereses económicos que otro aspecto. Y pues ya la Corte se ha pronunciado varias veces con respecto al mismo tema y yo creo que pues el tema va a continuar, pero ya yo creo que la mayoría de los que estuvieron en el régimen de transición pues ya lo superaron. Yo creo que son muy pocos los que están ahí detrás de la demanda, porque igual de pronto aplicaría en futuras normas con respecto a modificar leyes anteriores y que apliquen para lo nuevo. Entonces ahí tendríamos una base para modificar futuras normas con respecto a lo que se está haciendo en el tema de las megapensiones. Sí, y pues para terminar de enredar el asunto, porque habían las dos líneas claras, una era la del Consejo de Estado y la otra era la de la Corte. Posteriormente, la sección quinta del Consejo de Estado, a través de una tutela que se presentó en diciembre del 2016, entra a tutelar el derecho fundamental al proceso de la unidad de gestión pensional y para fiscales, y deja sin efecto las sentencias ya presentadas por el mismo Consejo de Estado de unificación, porque dicen que están desconociendo el precedente de la Corte Constitucional. Y ordena que se profiera una nueva decisión, pero pues a la fecha esta decisión no se ha tomado. Pues casi que estaríamos en un limbo
y estaríamos a la espera de que haya un nuevo pronunciamiento que pueda aclarar cuál va a ser el precedente que se tiene que aplicar en estos casos. Listo. Listo. Yo creo que hemos terminado nuestro